En el capítulo anterior, el señor de la ciudad se presentó con el protagonista, golpeando a su hijo y diciendo que éste siempre causaba problemas donde quiera que iba. A lo que rápidamente aquel señor de la ciudad baja su cabeza frente al protagonista presentándose nuevamente como el señor de la ciudad, diciendo que por favor perdone a su hijo, a lo que el prota responde que eran personas civilizadas y que era inapropiado tener a todos allí, y debían hablar en otro lugar, cuya cosa éste termina aceptando, diciéndole al protagonista que le siga, que sean bienvenidos a su humilde morada. A lo que ya en la residencia del señor de la ciudad todos los discípulos se encontraban rodeando la misma, mientras el protagonista solamente se encontraba tomando una taza de té, diciendo que se habían hecho amigos luego de esa pelea. Este termina aceptando que el protagonista le diga amigo, por lo que le pide a Wu Wang que le sirva té al protagonista. El gordito que fue arrogante con el protagonista termina sirviéndole el té, mientras su padre le pregunta por su nombre y cuál es su rango. Dentro de la corte imperial, el prota dice que no vale la pena decir su nombre, que había escuchado, que había problemas, así que llevo a sus 2000 hermanos para proteger al país, lo cual le responden que eso era maravilloso, que era un ejemplo a seguir para sus compatriotas, diciéndole a su hijo que debería aprender del prota. El prota decía que solamente pasaba por su ciudad y había peleado con Wu Wang por accidente, y cambiando la conversación, el prota le dice que había escuchado que éste tenía un corazón patriota, así que espera que les pueda hacer un favor, diciendo éste que debía decir qué favor quería, que todos eran ciudadanos de Tianshui, y no debía contenerse. El protagonista termina diciendo que estos llegaron allí con las manos vacías, sin ninguna preparación, así que querían pedir prestados algunos suministros. El jefe de la ciudad termina diciendo que también estaban escasos de suministros, y teme que no podían prescindir de ellos. El prota termina diciendo que ya que estos no tienen suministros entonces deberían darle oro, y que ellos cambiarían aquel oro en otras ciudades, pensando aquel señor de la ciudad que finalmente se llega a eso, así que los mendigos deberían actuar como mendigos, así que termina diciendo que todos estos estaban tratando de proteger a su país, y debería hacer todo lo que pueda para ayudar, pero siempre le ha importado su gente, y es bastante pobre y no tenía ahorros de sobra. Este le dice al prota que le daría 10.000 de oro de su bóveda personal, pensando que son un montón de niños y 10.000 de oro sería suficiente para deshacerse de ellos. El protagonista y Jiarrón empezaron a reír a carcajadas, pensando el encargado de la guardia que solo la flecha perforadora de nubes cuesta más de 10.000 de oro, que como no podía darse cuenta de que estos no son niños normales, el protagonista termina diciéndole a este señor Bu que es demasiado amable que solamente tenían 2.000 personas y 10.000 de oro era demasiado, diciendo que le diría a sus hombres que acepten su ayuda, y termina susurrándole algo al oído a Jiarrón, a lo que el señor de la ciudad se acerca y le pregunta al prota qué quería decir, pero el prota termina diciendo que no era nada, que debían beber el té, a lo que pasa el tiempo y estos terminan escuchando un disturbio, a lo que vemos como el comandante Van le susurra que había un guerrero marcial entre sus hombres. El señor de la ciudad le pedía al protagonista que no hiciese nada precipitado, diciendo que eso era un robo a plena luz del día, pero el prota le dice que debería tener cuidado con lo que dice, diciendo que las personas suelen morir cuando abren la boca. Este empezó a decirle al protagonista que era muy pobre, que le pediría a sus hombres que le preparen 100.000 de oro, pero el protagonista lo miraba bastante molesto preguntándole que quién creía que era, que solamente estaba tratando de financiar los gastos militares, y este le llama robo, diciendo que ya que lo trataba de esa forma no debía culparlo por lo que va a suceder, e inmediatamente el protagonista terminó llamando a sus dos amigos, los cuales terminan amarrando al señor de la ciudad y a su hijo. Este llamaba al comandante Van, el cual sabía que no podía hacer nada y todo era porque el protagonista dio la orden de que eliminasen a todo el que se mueva, lo cual asustó al comandante Van, a lo que vemos como los discípulos terminan presentando un montón de riquezas ante él. Protagonista, el cual termina diciendo que era impresionante la cantidad de tesoros, diciendo que ni siquiera ellos tienen tantos tesoros en la bóveda de la familia Li, a lo que el amigo del protagonista le preguntaba al prota si todos esos tesoros eran de un señor, de una pequeña ciudad, diciendo que las monedas de oro suman 10 millones, que a cuántas personas tuvo que estafar para obtener esa cantidad, diciendo que toda su familia sería ejecutada si reportan eso, pero el prota pregunta qué
que iban a reportar, diciendo que el señor de la ciudad es un hombre que no tiene ni un centavo, que si acaso habían visto algún tesoro dentro de su residencia, pero estos terminan haciéndose los locos debido a que querían llevarse todo el tesoro, e incluso Membai termina diciendo que la bóveda del señor estaba vacía, y que podía ir a revisarla por sí mismo. Esto termina enloqueciendo al señor de la ciudad, el cual termina diciendo que no pueden tocar nada o de lo contrario, perderían la vida. Diciendo que todo pertenece al príncipe mayor y si lo toman él los eliminaría a todos e incluso a sus familias, el protagonista termina diciendo que no le sorprende que todo sea del príncipe Qin Yang, por lo que, acercándose a él, le dice que se justifica aún más la participación para la guerra, en pocas palabras, estaba siendo robado con el nombre de la ley. Después de tomar este montón de tesoros, el protagonista dice que tomen las piedras yuan y los ingredientes de alquimia y que distribuyan el oro restante, los tesoros, los elixires y las armas a los demás como recompensa. Estos le preguntan al prota qué deben hacer con esos dos. Preguntando que, si acaso deberían eliminarlos, diciendo que después de todo son los subordinados del príncipe mayor Qin Yang. Pero el prota termina diciendo que ya que le quitaron el tesoro que acumularon por muchos años y les quitan su vida que si acaso no sería demasiado. Protagonista soltándolos termina diciendo que debía recolectar más oro debido a que volvería unos años después. Bastante molesto después de que el protagonista se marchó grita a sus soldados que reportaran rápido lo sucedido al príncipe Qin Yang. A terminó llegándole cierta información, la cual le puso contento, y rápidamente dice que Dios estaba de su lado, que debía ir y reportar lo sucedido al general Khan. A lo que vemos como el protagonista se encontraba yéndose de la ciudad de Yampu con sus discípulos, comentando que debían acampar en ese lugar y continuar entrenando su técnica de la intención asesina, pero rápidamente se percata de algo a lo lejos. El prota termina gritando a los discípulos que se preparen para la batalla. Pensando el amigo del protagonista, que el ejército de la ciudad de Yampu solamente tenía 5.000 hombres que no tenían tantos caballos de guerra y que aquel ejército no pertenecía a la misma ciudad. Pregunta qué deben hacer, diciendo que sin duda es un ejército bien entrenado y eran más de 100.000 soldados. Estos fueron completamente rodeados. Se trataba del ejército del León Dorado. El amigo del prota termina preguntando a estos que si no habían sido derrotados en el pueblo de Baito y por qué quedaban tantos. Al parecer ejército nunca perdió ninguna batalla, sino que fueron retirados por el príncipe mayor Qin Yang. De ejército termina saliendo el líder del ejército de León Dorado llamado Kanlikun, preguntándole al prota que quién era y que cómo se atreve a robar a la ciudad de Yampu. En burla el prota termina diciendo que son soldados que se retiraron del frente de batalla, y que estaban allí para imponer su poder en la ciudad de Yampu. Termina enfureciendo al comandante Khan, el cual sin más terminó ordenando a todos sus hombres que los eliminen. A lo que rápidamente frente a él terminó apareciendo Jimen, preguntando que quién era él. Jimen terminó comentando al comandante que hace tiempo que no se veían, que al parecer no le reconocía. Mirando a Jimen quedó sorprendido, preguntando que cómo se había convertido en un señor marcial. Cuya cosa Jimen le dice que solamente tuvo suerte. Y termina preguntándole el por qué estaba haciendo eso. Termina diciendo que ya que también trabaja para el príncipe Qin Yang, porque había saqueado la ciudad de Yampu y le causó problemas a Gu Liantian. Pero Jimen termina diciendo que ya no trabajaba para el príncipe Qin Yang, diciendo que ahora sigue las órdenes del protagonista, y ya no tiene nada que ver con el príncipe mayor. Eso termina sorprendiendo al comandante Khan, el cual le dice que, en ese caso no tenían nada más que hablar, y terminó preguntando que quién era el protagonista, y el prota dice que es el jefe de logística de la campaña del Este. Diciendo que fue a la ciudad de Yampu a conseguir suministro para el ejército, diciendo que el señor Wu había dado todas sus posesiones a la causa, y había hecho una gran contribución, y que se aseguraría de reportársela al emperador para que sea recompensado. Pensando que había escuchado, que el ejército central había sido enviado a Kunjin días atrás, pero no esperaba encontrárselos tan pronto. Pregunta que, si son la campaña del Este, que por qué son tan pocos, pero el prota dice que la información sobre el ejército era confidencial y solamente estaba siguiendo la orden de conseguir suministro para el ejército.
mientras este general Khan se encontraba hablando con el protagonista, alguien termina apareciendo detrás de él. Este le dice algo al oído, y el protagonista se percata de quién era. Se trataba de la basura de Li Yi. Aquel general le pregunta al prota que cómo se atreve a mentirle, diciendo que había abusado de su autoridad y le había robado a un oficial imperial, que sería sentenciado a muerte. Con lo que ordena a sus hombres que ataque diciendo que debían eliminar a todo el que se resista. Gritando que debían morir mientras sus 100.000 hombres atacaban, a lo que Li Yi también gritaba que iban a perder la vida y que eran unos tontos. Pero rápidamente el protagonista ordena que se separen y los eliminen uno por uno, órdenes que los chicos terminaron acatando. Los discípulos terminaron liberando intención asesina, preocupando bastante a aquellos soldados, y todo era porque fácilmente estos lograban eliminarlos. Aquellos discípulos parecían ser muy fuertes. En aquel campo de batalla solamente se escuchaban gritos de dolor. Y todo era porque fácilmente los estudiantes terminaron eliminando una gran cantidad de aquellos caballeros. El comandante Khan termina preguntando qué era lo que estaba pasando, diciendo que si todos ellos eran guerreros marciales, preguntando qué tipo de ejército era ese. Pensando que sin importar qué tan fuerte sea un guerrero marcial no puede derrotar a 100 hombres por sí mismo, que no había manera de que puedan atravesar a su ejército de 100.000 soldados. El protagonista llama la atención de los estudiantes felicitándolos, diciendo que habían hecho un buen trabajo, que activen su técnica de intención asesina, que se pongan en formación y que ataquen hacia el sur. Orden que de inmediato aquellos estudiantes terminaron acatando, liberando la fuerte intención asesina que habían estado practicando. Al ver aquella intención asesina el comandante Khan ordena que debían detenerlos, creando una fuerte e imponente aura de león, un león dorado, el cual estaba a punto de colisionar con el dedo de la intención asesina que estaban generando aquellos discípulos. Y tras colisionar, aquel dedo de la intención asesina atravesó aquella fuerte aura de león, junto con los soldados, los cuales, sufriendo muchas heridas internas, a lo que vemos como Li Yi termina diciendo, que justo como lo había pensado, el protagonista es un demonio, que se convertirá en una gran amenaza en el futuro, y que él es el que dirige al ejército, y si se deshacen de él seguramente podrán romper su formación. A lo que inmediatamente aquel comandante, terminó lanzándose al ataque, pensando que no había tiempo que esperar y mantendría ocupado a Jimen mientras estos eliminan al protagonista. Li Yi dice a sus hermanos que debían eliminar al protagonista, diciendo que era él o ellos, diciendo que incluso podría arruinar el plan de su maestro. Estos comentan que aquello era cierto y que debían acabar con el prota, que él podía descansar allí, y ellos dos se encargarían de él, e inmediatamente terminaron lanzándose en búsqueda del prota, mientras el comandante Khan peleaba contra Jimen. El cual al ver esto termina gritándole al protagonista que tuviese cuidado. Pero el protagonista termina ordenando a aquellos estudiantes que se dirijan al centro y no debían distraerse, pensando que como enfrentaría a dos señores marciales que no era tan estúpido, pensando que el ejército de Shen Dashen llegaría pronto desde el sur y podrían contraatacar en ese momento. Uno de aquellos hombres de Li Yi termina preguntándole al protagonista si pensó que podría escapar y rápidamente lanza un ataque, el cual estuvo a punto de impactarlo, pero el prota le dice que si lo quería eliminar primero debería eliminar a sus propios hombres. Y utilizando una técnica, la caminata lunar, este se movió a una gran velocidad entre los soldados de León Dorado, provocando que aquel ataque eliminara a sus propios hombres, por lo que el comandante Khan termina gritando que deje de eliminar a sus soldados. El otro de los hombres de Li Yi termina diciendo que el protagonista era demasiado astuto y estaba usando a sus soldados como escudos, provocando que estos sigan eliminando a más de los soldados del comandante Khan, el cual gritaba que si volvía a eliminar a uno de sus hombres, él mismo los eliminaría a ellos. A lo que vemos como los discípulos bajo el mando del prota terminan diciendo que habían abierto el camino hacia el sur. A lo que Li Yi termina diciéndole a sus hombres que debían eliminar a los aliados del protagonista, para ver si éste podía seguir huyendo, a lo cual estos atacaron por la espalda a Bai Chen, el cual se percató y se defendió utilizando la técnica disco de espíritu corrupto. Chocando con el poderoso ataque de la lanza de ala de plata rompe montañas. Ataque el cual terminó impactando a Bai Chen hiriéndolo gravemente.
El otro discípulo terminó percatándose de que Bai Chen fue herido, por lo que se lanza a ayudarlo, mientras aquel hermano de Li Ji se lanza sobre estos dispuesto a acabar con ellos. A lo que Luo Landuo terminó llamando la atención del protagonista, diciendo que tenía que hacer algo, por lo que inmediatamente el protagonista terminó apareciendo a espaldas del hombre de Li Ji, activando la técnica de la canción de la espada de loto, logrando repeler los ataques. El prota ordena llevar a Bai Chen con Jia Ron, para que reciba tratamiento inmediatamente. Este, acatando las órdenes del protagonista, terminó llevándose a Bai Chen. Mientras el hombre de Li Ji atacaba al protagonista, gritando que finalmente dejó de huir. El protagonista logró esquivar todos los ataques de este, cuya cosa termina diciendo que debía dejar de esquivar, y si es un hombre debía dejarse golpear. El protagonista le dice que es un desvergonzado, debido a que es un señor marcial que lucha contra él, un guerrero marcial, y quería que no esquivase sus ataques, diciendo que su descaro es más grande que la pared de un castillo. Y mientras lo atacaban, el protagonista termina pensando que su técnica de formas y sombras cambiantes había alcanzado su límite, diciendo que si eso continuaba así, perdería. Los amigos del protagonista, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo, terminan diciendo a los otros discípulos que atacasen y salven al protagonista, que no deben olvidar que fue él quien les enseñó sus técnicas marciales y quien compartió su riqueza con ellos. Que debían seguirlos y tenían honor. Saliendo todos en su ayuda, terminaron invocando su aura asesina, gritando que debían eliminar a los hombres de Li Ji y a todo el que se interponga en su camino. Y mirando aquel dedo de la destrucción, formado de la intención asesina, los soldados de León Dorado parecían estar bastante asustados. Mientras el comandante Khan se encontraba enfrentándose de manera muy dura con Ji Men, pensando que éste estaba tratando de eliminarlos a ambos con esos ataques imprudentes. Y al mirar el dedo demoníaco termina diciendo que aquellos discípulos estaban locos. Pero por el sur terminó llegando un fuerte estruendo, gritando Jia Ron que por fin estaban allí, gritando a todos los discípulos que debían atacar, debido a que los refuerzos habían llegado, y que el ejército de 400.000 soldados había llegado, y debían eliminar a todos esos bastardos. A lo que Li Ji le grita al otro hermano que ayude a eliminar al prota, este terminó lanzándose al ataque del protagonista, el cual parecía estar bastante molesto. Sin embargo, este termina dándose cuenta de que el dedo de la destrucción estaba justo apuntando al enemigo, mirando sorprendido a su espalda preguntándose qué diablos era eso. A lo que finalmente, los discípulos terminaron formando la mano del dios de la destrucción, aplastando muy fácilmente a aquel señor Marcia, lo cual dejó absolutamente impactados a todos los allí presentes, debido a la terrible fuerza que tenía esta intención asesina de los estudiantes, a lo que tras liberar aquella intención asesina los estudiantes parecían haberse quedado bastante agotados. Por lo que inmediatamente el protagonista les grita que se vayan y que no se preocupen por él, pensando que el dedo asesino del dios Asura utilizó toda su intención asesina y su Yuan Qi. Y solamente con eso podían eliminar fácilmente un señor marcial. Y afortunadamente el ejército de León Dorado había quedado tan asustado que no tenían el valor para atacarlos, a lo que tras ver esto Li Ji se encontraba demasiado sorprendido y molesto debido a cómo su hermano terminó siendo eliminado, por lo que inmediatamente se lanzó para atacar al protagonista, pensando que este era su némesis y necesitaba eliminarlo sin importar el costo. Y mientras estos dos luchaban, alguien termina ordenando que debían detenerse, y tras percatarse de a quién pertenecía aquella voz, Li Ji terminó distrayéndose, cosa que el prota aprovechó, lanzando un fuerte ataque y lanzando a Li Ji, mientras le decía que se había vuelto más lento, que si acaso no se había acostumbrado a tener un solo brazo, pensando que debía entretenerlo allí, hasta que llegara Xiao Qing Wang, pero tras recibir el ataque del protagonista, Li Ji terminó siendo tomado por él. Otro de sus hermanos, que le decía a Li Ji, que había llegado Xiao Qing Wang y tenían que eliminar rápidamente al protagonista. Estos terminaron lanzándose al ataque contra el protagonista, estos querían ver cómo escapaba de sus ataques, los cuales parecían estar causándole mucho daño al prota. Este bastante serio pensaba que era cansado luchar contra los dos al mismo tiempo, pero inmediatamente y a una gran velocidad terminaron llegando la profesora Luo, el comandante Xiao y el comandante Shen Dashen. Pero Li Ji como un loco le gritaba al protagonista que nadie podría salvarlo en esa oportunidad. Este lo lanzó con una fuerte patada hacia el cielo,
E inmediatamente Li Yi lanzó un ataque de ki helado contra el protagonista. Pero este, percatándose de esto, termina activando una esfera de energía y protegiéndose entrando en esta. Y repeliendo el ataque de Li Yi. A lo que Shen Dashen le gritaba a Li Yi que si éste lastima un solo cabello del protagonista los eliminaría a todos. Mientras que, la profesora Lu parecía estar un poco impactada por lo que estaba sucediendo. El protagonista se encontraba mirándolos, diciendo que ya era demasiado tarde. Este terminó liberando alguna especie de energía dorada. A lo que Li Yi gritaba preguntando qué era lo que estaba pasando, que cómo era eso posible, que su ki estaba aumentando bruscamente, que por qué no se muere de una vez, por lo que sin más terminó ingiriendo una píldora. Esta píldora termina convirtiéndolo en algún tipo de bestia, diciéndole al protagonista que tenía que eliminarlo en ese momento, este término convirtiéndose en una especie de gorila, e incluso sorprendió a todos los soldados del ejército de León Dorado, diciendo Shen Dashen que la fuerza de ese gorila era comparable a la de un rey marcial. La profesora Luo decía que era una píldora de demonización, y esta recuerda que su maestro le había dicho que la píldora de demonización se crea con la sangre y el alma de una bestia demoníaca, y una vez que se consume se puede utilizar el poder de un demonio, sin embargo, ocasionan severos efectos secundarios, y si no se tiene cuidado su cuerpo puede explotar, pensando esta que el protagonista debía resistir y no perder la vida, a lo que Li Yi gritaba que era bastante fuerte diciendo que se sentía muy poderoso. Y lanzándose al ataque, le grita al protagonista, que finalmente podrían terminar con eso. El protagonista mirándolo ya cansado, le decía que estaba de acuerdo. El protagonista parecía estar utilizando los elementos de los 4 cuadrantes, preguntando el comandante Kang que cómo era eso posible, y Yi Men decía que solamente los señores marciales del reino de los 4 cuadrantes podían utilizar ese tipo de poder. El comandante Kang termina preguntando qué sucedía con el viento. Ya que al parecer el protagonista se encontraba invocando algún tipo de técnica la cual la profesora Luo parece reconocer. Está mirando al prota lograba ver la forma del soberano marcial Wu Fei Yan, provocando que a la profesora Luo se le salgan las lágrimas. A lo que el prota comienza a recitar las palabras, el viento ruge, las nubes se agitan, y que el gran maestro había regresado. Utilizando una de las técnicas de palmas y nubes, la cual lanza en contra de Li Yi, sorprendiendo a todo el mundo, con aquella técnica la cual tenía a todos completamente impactados. Y al chocar aquella técnica en contra de Li Yi, este parecía estar siendo eliminado. Aquel ataque terminó estrellando a Li Yi contra el suelo, provocando una gran explosión, provocando que algunos soldados salieran volando por la fuerte onda de choque generada, a lo que Yi Men alcanzó a ver al protagonista, el cual salió volando por los aires. A lo que Yi Men rápidamente corrió a tratar de ayudar al prota. El comandante Xiao le preguntaba al protagonista si se encontraba bien, a lo que vemos que Yi Men logró atrapar al prota, este lo estaba recostando en el suelo. Y al llegar con el prota, este termina diciendo que si la profesora Luo le da un abrazo estaría bien. Esto termina provocando que la profesora Luo se sonroje diciéndole al protagonista que es un pervertido. Shen Dashen termina diciendo que aún podía coquetear con una mujer en ese estado, y riendo termina diciendo que al parecer estaba bien. Y con una mirada bastante aterradora, termina diciendo que ahora era turno del ejército de León Dorado. Este se encontraba acercándose a aquel gran agujero que el protagonista había provocado con aquel ataque con el cual había impactado a Li Yi. Los discípulos se acercaron y preguntaban qué estaba sucediendo, diciendo que el gorila que fue golpeado por la técnica del prota hace unos momentos, se convirtió en un hombre nuevamente. Pero no era Li Yi, preguntándose si acaso había escapado. Otro discípulo comentaba que no podía ser, que él vio cómo fue golpeado por aquella técnica, pensando el comandante Kang que cómo logró escapar Li Yi, diciendo que no logró ver nada. Sin embargo, este se encontraba ya frente a los comandantes Xiao, Shen Dashen y la profesora Luo, pensando que estaba en problemas, debido a que todos estos y los estudiantes se encontraban molestos con él por obedecer las órdenes del traidor de Li Yi. El protagonista termina acercándose a estos junto con Ya Ron, a lo que el comandante Shen Dashen le pregunta qué deberían hacer con ellos. A lo que Kang grita, que es el comandante de León Dorado,
y termina diciendo que el señor de la ciudad de Yampu le encargó investigar y capturar a los ladrones, y preguntan bajo qué autoridad le estaban castigando. Este pensaba que sin importar lo que pase, tenía que inventar una excusa lógica, que tenía un alto rango militar, así que espera que no le hagan perder el tiempo. Pero el protagonista termina preguntando que bajo la autoridad de quién. Y rápidamente ordeno a Jimen que le diga cuál autoridad, a lo que Jimen se lanzó conectando un fuerte golpe, lanzando el comandante Khan por los aires, a lo que rápidamente se lanza una vez más conectando un fuerte rodillazo, seguidamente lanza una lluvia de puñetazos sobre este, que solamente podía pedir a Jimen que parara de golpearlo, a lo que el prota se termina acercándose y ordena a Jimen detenerse. Este preguntaba al comandante Khan que si ya sabía, cuál autoridad, cuya cosa aquel general termina aceptando. Los soldados del ejército de León Dorado parecían estar totalmente asustados, a lo que el prota le decía que ya estaba grande, y que todavía no entendía el dicho, de que deje que sus puños hablen, que cómo se convirtió este en un señor marcial. Que al menos perdería la vida sabiendo el porqué. Aquel general totalmente molesto le pregunta que cómo que lo eliminaría, diciendo que era un oficial de alto rango y un general que defiende un lado completo del país y que había sobre la ley imperial, si el emperador estaba de acuerdo con eso. El prota molesto le dice que las leyes y su prestigio no significan nada para él, diciendo que por intentar eliminarlo, este merecía una sentencia de muerte. Este le rogaba al protagonista que no le eliminase, diciendo que prometía serle leal. Tras escuchar esto, Shendashen pensaba que el general Kanlikun es sin duda un poderoso y raro señor marcial en Tianshui y que si promete su lealtad sería de gran ayuda. Pero el protagonista mirándolo por los hombros termina diciéndole que solo es un señor marcial, diciendo que en el camino de las artes marciales, un señor marcial ni siquiera ha rozado la superficie. Estas palabras terminan dejando totalmente impactados a Shendashen, así como al comandante Xiao y a la profesora Luo, y rápidamente le ordena a Jimen que lo ejecute, orden que Jimen realizó en el acto, a lo que el prota terminó retirándose del lugar sin sentir ningún remordimiento. A lo que el general Shendashen termina declarando que Kanlikun abusó de su poder para su propio beneficio y conspiró con el enemigo, y por eso debería perder la vida 1000 veces. Este grita que el comandante fue sentenciado a muerte, y ordena a los subcomandantes que tomen el mando, a lo que rápidamente se presentan los subcomandantes del ejército de León Dorado, Juan Yon y Juan Man. Estos saludaban al comandante Shendashen. Y acercándose a estos, les dice que estos vieron como Kang Li conspiró con el enemigo, diciendo que ahora cambiaría la alineación del ejército de León Dorado que, si acaso estos tenían alguna objeción, cuya cosa terminan diciendo que los asignara a donde quiera, que no se opondrían. Y presentando su tablilla, este termina diciendo que el ejército de León Dorado mantendrá la disposición original. Y que Juan Yon se haría cargo de todo, diciendo que el castigo por desertar de una batalla y descuidar los asuntos militares es la pena de muerte, diciendo que esta es una oportunidad para que compensen sus errores del pasado. Que debían volver al frente y proteger su patria. Orden que estos terminaron aceptando. Y en un cambio de escena, en otra parte de la ciudad de Yampu, específicamente en la residencia del señor de la ciudad, al cual el protagonista le había dejado los bolsillos vacíos, este se encontraba desesperado preguntando que si acaso creían que el general Khan podría devolverle su riqueza, cuya cosa su hijo decía que por supuesto, diciendo que el general Khan era el comandante del ejército de León Dorado, un gran señor marcial, pero su padre le da un fuerte golpe, diciendo que no le preguntaba a él, preguntando al comandante Ban qué opinaba. El comandante Ban le dice que recuperarla no debería ser un problema, sin embargo, este cree que no lo devolvería todo, diciendo aquel señor de la ciudad, que lo sabía pero que era mejor que perderlo todo. Este decía que esperaba que puedan atrapar al protagonista y a todos los discípulos y llevarlos con vida, debido a que necesitaba destrozarlos pieza por pieza, a lo que terminó llegando uno de sus guardias diciendo que el ejército de León Dorado había regresado. Este le pregunta que si acaso habían visto al protagonista y a sus amigos. Aquel guardia comenta que los vio, y trata de decir algo más, pero este sale corriendo con deseos de venganza. Pero inmediatamente y sin poder hacer nada estos dos terminaron siendo eliminados por el protagonista, el cual termina diciéndoles que no era necesario ir hacia él,
diciéndole al comandante Ban que si podía hacerse cargo temporalmente de todos los asuntos administrativos de la ciudad de Yangpu, este ya estaba rodeado por los generales y la profesora Luo, por lo que no se pudo negar, a lo que el prota le dice que espera no lo decepcione. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.